Saludos fanáticos de la democracia, aquí está el Grasa, el Manteca en primer análisis trasnochado porque lo amerita, porque lo vale, porque Bolivia lo quiere, lo vive, lo siente. Bueno, no sé, y no sé si alguien lo ve en vivo, pero la verdad todo lo que ha pasado en las últimas horas da para material de cortar y no pongas eso con audio porque se reproduce con eco. Sí. Ahora, para comenzar con este tema con los fanáticos de la democracia, hay tres cosas que no vamos a poder cambiar en Bolivia. Uno, las federaciones sindicales sin empleador directo. Dos, ese extraño olor a grasa de la avenida Buenos Aires. Y tres, los masistas. Ese grupo que aparentemente intocable, analfabetos, sucios, corruptos, gastócratas y mujeriegos masistas. Sin embargo, no vamos a hablar de estas tres cosas porque son incambiables. Lo que vamos a hacer es hablar básicamente de lo que ha pasado hoy día, porque desde la transmisión que hice en la tarde han pasado muchas cosas en Bolivia. Y para puntualizar, aquí se los dejo con el habilidoso Manteca, que nos va a comentar estos puntos que vamos a tratar hoy, que son muy importantes y sobre todo muy divertidos. Bueno, buenas noches. Agradecer a El Grasa por darme este espacio. Eh, Disculpen si veo a cada rato hacia abajo, estamos viendo el celular porque estamos mandando esta transmisión a grupos de amigos que nos ven, no solamente en Bolivia, sino también en el exterior. Bueno, fue un día algo agitado por el movimiento que hubo en la ciudad. Alto nivel. Para puntear, digamos, algunos de los acontecimientos que tuvimos hoy, la fuerte granizada que cayó en la ciudad de La Paz, El estado del tiempo. el estado del tiempo, eh, el cuasi accidente del señor Evo Morales, De cuando se lamentan víctimas, tristemente. y que salieron fotos muy, muy dispersas del helicóptero, es decir, salió un helicóptero con la placa 007 y después mostraron que él bajaba de un helicóptero con la placa 003. En una foto el cielo radiante celeste Y en el otro una y en tormenta. la otra un cielo totalmente opaco y gris. Evo Después, Morales supera todas después esas cosas. tuvimos lo del movimiento inusual de la tropa policial en La Paz. Amigos y familiares que tenemos que trabajan en entidades financieras me escribieron, me reportaban, ¿no? De que los miembros de guardia de estas entidades fueron llamados a replegarse a Plaza Murillo y ya después circularon en las redes sociales fotografías, ¿no? Del movimiento de tropas policiales que había en la Plaza Murillo. Y tuvimos lo de Cabildo en Santa Cruz. Hoy, bueno, ayer, hace unas horas, se venció lo del el plazo de 48 horas que le dio el señor Fernando Camacho al señor Evo Morales para que renuncie al cargo de presidente del Estado y se abra la sucesión constitucional y se llame elecciones. Sin embargo, esta renuncia no se dio y todos, creo que todo el país estaba atento a lo que se dijo en este cabildo. Hubieron muchas reacciones de distinto tipo y desde chistes, observaciones muy teóricas, otras algo más emocionales, más moderadas, pero son aspectos de los que vamos a también conversar un poco ahora. Bueno, y para cerrar la cereza del pastel, última noticia, aunque tal vez ya la vieron, tal vez no. Y si no lo viste antes, pues lo viste acá, negrito. El Camachín ya está en La Paz. Dijo que iba a llegar mañana y llegó hoy, un poco antes de la medianoche. Ha habido todo un revuelo en el aeropuerto del Alto, gente gritando que el Alto se respeta, que el Alto aquí, que el Alto acá, hablando a nombre de La Paz, como siempre lo hace la gente del Alto. A ratos nos caen bien los salteños, a ratos nos caen muy mal y con esas actitudes generalmente caen muy mal. Ahora, antes de comenzar con el tratamiento de estos temas en la trasnochada con el Grasa y el Manteca, una pregunta para ustedes que nos están escuchando, que nos están viendo en vivo, y también para los que vean el reprise, la pregunta igual va, aun cuando no la respondamos ahora en directo, mañana podrá ser. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es su impresión del Cabildo en Santa Cruz?
No hablemos del tema musical, que de por sí es una parodia de un cabildo. No hablemos de la pseudomisa ni de los curas, porque, bueno, se ha vuelto como en una batalla religiosa evangélica. A ratos parece una misa, a ratos parece una precarnavalera, como han dicho. No hablemos de esos temas evidentes. Hablemos de lo que ha dicho el señor Camacho, de lo que se esperaba y de lo que dijo. A medida que vamos avanzando en los detalles de los otros puntos, vayan formulando sus opiniones, puntos que deberíamos tomar en criterio. Yo tengo mi criterio, él tiene su criterio. Pero queremos saber el de ustedes para tomar en cuenta en sentido de lo que podamos hablar del señor Camacho. No sé si hay mucha gente en vivo, creo que hay como 11 personas o algo así. Si quieren, denos un punto para tratar sobre este tema del señor Camacho y el cabildo en Santa Cruz. Ahora vamos con el punto número 1, que si no me equivoco tiene que ver con este tema de este pago que se le hizo a los A los policías policías, ¿no? y a los militares, bonos de 3.000 y 5.000 bolivianos, en lo que la gente ha calificado al tiro como el asunto del bono de lealtad. O sea, básicamente con dinero baila el perro. Ese es el término que muchos le han dado. Yo estoy de acuerdo. Tenemos las posturas. ¿Qué podríamos decir sobre este tema del bono? Tomando en cuenta de que el gobierno ya ha dicho de que no va a haber segundo aguinaldo. Entonces nos damos cuenta, uno, al menos a mi parecer, que se está comprando la lealtad de hecho para el futuro. Es un bono a futuro, una jugada astuta, lo reconozco. No sé qué tan hábil ni qué tan útil en este contexto en el que todos los bolivianos estamos muy susceptibles a lo que hace el gobierno. Pero tanto militares como policías ya se les ha pasado su cuota para saber de qué lado están, y si no estaban del lado del gobierno con ese dinero, pues en teoría deberían estar. Esa es mi postura, es un seguro, una compra de básicamente un seguro de vida del gobierno, que aunque no parezca, está en un punto de semiagonía, en sentido de que políticamente ha hecho varias cosas que lo están dejando en el piso, e institucionalmente no tiene credibilidad. Entonces, esa es mi postura. Bueno, con relación a, para hablar de esto de los pagos que ha habido al sector de las Fuerzas Armadas, tanto policía como ejército, creo que debemos tomar en cuenta el plazo de 48 horas que se le dio al señor Morales por parte del Comité Cívico en Santa Cruz la anterior semana, el día viernes, sábado, El día sábado andaba día sábado. el ultimátum. Este tipo de bonos ya se tiene datos históricos en nuestro país que se les dio a las Fuerzas Armadas, y eso fue durante la época de los gobiernos de facto. Entonces era una manera de que el gobierno aseguraba el apoyo de este brazo armado de lo que es el órgano estatal, y hoy, gracias a lo que es los medios, a la posibilidad que tiene el ciudadano de poder acceder a medios de información rápido, se ha viralizado, ¿no? Rápidamente sobre estos pagos que se habrían realizado en cuentas de oficiales de la policía y oficiales militares. Y como decía Cristian, esto solamente es compra de conciencia, porque ya se ha conocido de cartas abiertas, no firmadas, es decir, una carta abierta emitida por oficiales militares en los cuales hacían conocer al gobierno que ellos no iban a tomar medidas represivas contra la población, que ellos iban a actuar conforme a lo que establece la Constitución política a las Fuerzas Armadas, que es en respeto y resguardo al orden constitucional y sobre todo en protección a lo que es la sociedad, el pueblo boliviano, ¿no? Así lo establece nuestra Constitución. Esta carta abierta, el concepto de una carta abierta es que no está firmada por ninguna persona, sino se emite a nombre de un grupo, ya puede ser en este caso de oficiales militares, o puede ser también emitida por un grupo de profesionales en distintas áreas. Este depósito que ha habido todavía no ha sido aclarado por parte de lo que es el Ministerio de Gobierno, tampoco el defensa lo ha sabido aclarar por qué se ha hecho estos pagos a los oficiales, y lo que queda en el aire es esa
esa duda que se tiene, ¿no? De que esto es solamente una compra de conciencia, no es más. Bien, ese es el tema de este pago repentino, no sorprendente, pero repentino que se ha hecho a policías y militares. Ahora, en el papel han dicho que no lo van a aceptar, o al menos han salido unos comunicados. Pero de ahí a que el dinero lo devuelvan o lo coloquen en una cuenta común hasta que se pueda devolver a aras del Estado, porque al final de cuentas este es dinero de todos, es parte del erario público, no es dinero de Evo Morales, no es como mucha gente del MAS piensa de que es el Evito el que saca de su billetera para darle a la gente, no, es dinero del Estado. Incluso el dinero de Evo Morales es dinero de los bolivianos, porque él es un empleado público. Así que ese dinero nos jode a todos. Ahora pasando al siguiente tema, y al que yo quería tratar, porque es la reaparición de un personaje histriónico, icónico, el queridísimo Pelado, el que personaliza, el que personifica esa vieja frase plástica de Woody Allen, de que la inteligencia militar es una contradicción de términos. El querido, el extrañado señor Hugo Moldis, que ha salido a decir que este tema del accidente Del patético, helicóptero. histriónico del helicóptero, es un atentado de la derecha, del Imperio Galáctico, del Imperio Romano, del Bizantino, del Otomano, del Greiscoliano, Jimán y sus aliados. Porque si Hugo Moldis no lo dice, yo no lo tomo en cuenta, pero lo dijo él, así que hay que hablar, hay que analizar, hay que comentar al señor Hugo Moldis, porque realmente Hugo Moldis es una institución de Bolivia, porque como lo dice nuestro querido amigo Jorge Márquez, Bolivia es la comedia favorita de Dios y Argentina es el stand-up. Con respecto a esto del accidente, fue tan patético, podemos decir, porque como les decíamos, salieron y ya circularon en redes las fotos que supuestamente le tomaron al helicóptero, ¿no? En una de las fotos se ve claramente de que el número de matrícula o de registro del helicóptero es el 007, que es el que sí tuvo el accidente. ¿Ya? Y fue un accidente, no entiendo, ¿ya? Ah, bendito helicóptero, no más, es maldito Y helicóptero. aparte de ello, la foto que después comenzaron a publicar del señor Evo Morales, supuestamente bajando del helicóptero salvo y sano, la matrícula del helicóptero era el 003. Entonces, totalmente inventada la historia, mal pretexto de quererse victimizar o quererse mostrar, digamos, de que se quiso atentar contra su vida y que fue lo primero que salieron a decir las personas, ¿no? Sí, es un paréntesis. ¿Se acuerdan del dron explosivo que tenía que matar a Maduro justo en el momento que ha dicho de que estaban ahí para vivir o morir y de la nada reventó esas cosas Claro, que dice Dios manda? y la primera dama de Venezuela, la esposa del señor Maduro, se mataba de Es su como, lado. ahí está el dron y todo el mundo a proteger. Es como, no tan chistoso, pero no menos chistoso. Pero no menos. No menos patético, no tan mediatizado, porque ha salido de la nada mientras Evo Morales estaba en una población perdida de Dios. Ahora, como hay muchos comentarios en internet y que tienen razón, en BOA hay aterrizajes de emergencia cada semana. 3, 4 vuelos a la semana presentan aterrizajes de emergencia, ya que tienen que cargar combustible por una falla operativa del avión. O le tienen que poner scotch a la Y sala. nadie tira, bueno, scotch, cinta magnética, imanes que peguen los lados de las alas, lo que sea, pero nadie les tira bola a esos accidentes. Recordemos el trágico caso de lo que ha sido este equipo de fútbol del Chapecoense. Es un caso trágico y de una cosa que pasa todo el tiempo, estas fallas técnicas en BOA. Entonces, si en una compañía que se dedica a vuelos pasa esto, el helicóptero presidencial que está a cargo de la Casa del Pueblo y actualmente el presidente y el vicepresidente juegan con ese helicóptero como un juguete. Entonces solamente ellos saben lo que ha pasado con su helicóptero, son sus técnicos. ¿Quién más tiene acceso a la Casa del Pueblo? Solamente el gobierno. Pero aún así el todopoderoso señor Hugo Moldis sale a decir que ha sido un atentado. Porque Evo Morales es muy importante para el mundo. Claro, y histrónicamente, ¿no? Es decir, con todo ese ataque de nervios que... Y mi presidente, por Dios, el calor. Así. Bueno, eso es con respecto a lo que podemos hablar del cuasi accidente que tuvo el mandatario. Horas después se lo vio en reunión con
miembros del UPEA, gremialistas y comerciantes de Cochabamba, si no me equivoco, o de La Paz también. Y varios de sus bases. Y obviamente estas reuniones que ha sostenido durante este día el señor Morales están guiadas a poder comprar conciencias, ¿no? A poder agarrar lo que son a los dirigentes y que estos puedan mover a sus bases, que es lo que todos sabemos que lo que ocurre con el MAS, ¿no? Que se ha visto durante estos días, se compra conciencia, se compra apoyos. Paquitos ya. Bueno, Eso es del helicóptero, no se puede hablar mucho más. De hecho, no había mucho para hablar, pero Hugo Molde siempre nos rescata. Gran hombre, yo lo quiero mucho. Saludos, señor Molde, usted realmente es un idiota. Bueno, punto número 3. Si los veían otro rollo entienden lo de la batería. A ver, este asunto del Cabildo. no, todavía no. El parapeto de los policías en la Plaza el Murillo. parapeto. Que está directamente conectado con el tema del Cabildo, porque del Cabildo se esperaba básicamente Algo más, ¿no? un video de escándalo que haga que la gente se vuelva tan loca que quiera meterse del pueblo esta noche, con granizo, con congelamiento, no importa, pero tenía que ser esta noche. Ha sido tal el nerviosismo en la casa del pueblo que han juntado a todo el personal policíaco que han tenido, como comentaba mi hermano, hasta de las instituciones financieras, lo cual es terriblemente peligroso porque eso facilita la posibilidad de asaltos o cualquier situación en un banco. Aparte de que no permite que se cierren las actividades del banco con normalidad, lo que mañana les va a generar, bueno, hoy les va a generar muchos problemas al personal bancario. Obviamente a la gente del gobierno no le interesa estas cosas, pero a la gente que trabaja en el banco yo creo que les interesa un poquito. Ahora, ¿por qué este parapeto? ¿Por qué esta reunión de todos? Hasta se han puesto calaminas para cerrar la Plaza Murillo. Y alrededor de la Plaza Murillo, las clásicas caballetas de metálicas para cerrar los pasos a 2 cuadras. Y entre esas dos cosas, una especie de sándwich grotesco, populista, autoritario, los esbirros del MAS, también conocidos como movimientos sociales del MAS. Entonces, ¿de qué cosas estaba cuidando? Ya sabemos que el señor Camacho no lo tiene, o si lo tiene, no lo ha querido mostrar. El tema de un supuesto video escandaloso. Como les digo, hay una relación directa entre el tercer y el cuarto punto. Entonces, la pregunta que yo planteo es, ¿qué cosa es que los ha asustado tanto? Y no solo yo, mucha gente se lo ha planteado. ¿A qué le tiene tanto miedo el gobierno que puede hacerse público de la nada? Porque si se han puesto así es porque hay algo, no sabemos qué. Sabemos que nuestro gobierno es muy tonto para cubrir sus huellas, al punto de que a veces básicamente no las cubre. Entonces, ¿qué pasa en el gobierno? ¿Qué pasa en el MAS? ¿Por qué hay tanta inestabilidad que ante una amenaza que, según el señor Morales, no tenía mayor contenido, se han preocupado tanto? Claro, esto del movimiento repliegue de oficiales policiales, ese es el término correcto, ¿no? Los policías se repliegan a su unidad central. En este caso hubo la replegación a la Plaza Murillo, a la Casa del Pueblo exactamente, resguardando el área de gobierno central, por así decirlo. Solamente demostró los nervios que existen por parte del gobierno ante esa supuesta amenaza que hubo por parte del señor Camacho, de mostrar un video, de mostrar algo a la sociedad boliviana que iba a revelar totalmente este ambiente ya conocido por la mayoría corrupto del Estado, solamente que iba a ser a nivel de gobierno, ¿no? Es decir, a alto nivel. Digamos, podría haber incriminado a Evo Morales, al señor Linea o algún ministro de alto rango del gobierno de turno. Entonces, como Cristian decía, ¿cuál es el temor en ese momento? ¿Cuál es la paranoia que tiene el gobierno? Que con tan solo una advertencia que hubo por parte del sector cívico, armó tremendo espectáculo de replegar sus fuerzas policiales, armar a los efectivos policiales como si fueran a tener que intervenir de manera directa con
agentes químicos, balines de goma, proyectiles de bajo calibre. Los carros de control, los Neptunos. Estaban los carros de y uno nuevo que ha llegado, no sé. Estaban los carros de control y circulaban las fotos, ¿no? de un nuevo vehículo que tiene la policía, que tiene bueno, le podemos decir un mataburro, ¿no? De casi 1,70 m de alto, que solamente sirve para impactar cuerpos y desplazar personas cuando se arman un grupo de personas importantes en un sector y necesitan habilitarlo. Entonces, este punto, que es de repliegue de los oficiales policiales a Plaza Murillo, va conectado con el otro punto del que queríamos hablar esta noche, que es del el cabildo, ¿no? El esperado cabildo de 48 horas, que a muchos los dejó decepcionado. Vemos aquí algunos comentarios de algunos contactos que nos dicen tomemos en cuenta que esperaban más. Vamos a tomar en cuenta los comentarios que nos están llegando. A ver, aquí tengo uno de un tal Hugo Alejandro Sá Montaño, partidario del Imperio, por supuesto. Dice, bueno, las redes crearon una expectativa tan alta respecto a lo que podía presentarse en el Cabildo, dando rumores de la presentación de un video o alguna prueba contundente contra el gobierno o el proceso electoral. Eso dice el estimado Huguito. Saludos, Hugo, hermano querido. Ahora. Bueno, Pablo Medrano nos pregunta qué es el dinero. ¿Qué es el dinero? Dice. Una pregunta sobre qué es el dinero. Bueno, ¿a qué te refieres con qué es el dinero? Una charla mercantilista, como una representación del Tesoro Nacional, estatal. Hay una serie de convenciones internacionales después de la creación de las tal vez es del dinero que han pagado los policías. Ahora, obviamente, el alto mando policial ni el militar salió a aclarar sobre este bono que se les realizó. El dinero es ese alto poder celestial que adoran los televangelistas del cable también. No sé si va por ahí la pregunta de Pablo Medrano Flor. Patricia Helen Calla Pereira, una querida prima de Cochabamba. Grasa, manteca. Yo hace mucho ando publicando, a ver un rato, que la única forma de sacar a Evo es unidos. A mi parecer, los 9 departamentos deben ir en marchas multitudinarias, apoyar a la paz, cercar esta ciudad, tomar palacio de gobierno y de seguro con una masiva marcha Evo se va. Escapa o sale muerto. Las oraciones, las cartas y la diplomacia no derrocaron dictaduras. La historia nos enseña que debe correr sangre. Pablo Medrano Flor, de nuevo. Si pasa en Bolivia, pasa en Los Simpsons. Alta referencia, cada día Matero. Cada día se comprueba más esa teoría. Ahora ves el Pablo Medrano Flor, nuestro primer stalker. Camacho nos invitó a su casa a ver Netflix y eso hicimos, vimos Netflix. A ver, tenemos algunos mensajes. Estos son los mensajes que han llegado. Si quieren seguir escribiendo mientras hablamos del tema que es el más largo, sigan haciéndolo entonces. Bueno, con respecto a lo que hacía referencia a Hugo, sí, durante todos en todos los medios de información digital que tenemos a disposición, ya sea Twitter, Facebook, WhatsApp, que también ya se ha convertido como un medio de información, pese que es solamente de comunicación, han circulado audios, han circulado referencias escritas de que el video que supuestamente se iba a presentar el día, hace unas horas en el Cabildo en Santa Cruz, estaba relacionado a tráfico de drogas. Abiertamente una negociación y venta de cocaína realizada por un alto dignatario de Estado de nuestro país. De que no vamos a dar el nombre. No vamos a dar el nombre. Podemos decir que es Evo Morales, es muy obvio. Mejor Evo M. Pero, como todos dicen, ¿no? Son cosas que circulan en la red. Lamentablemente, y eso es algo que siempre ya se recomienda, o por lo menos en niveles académicos recomiendan, que de la información que se encuentra en la red o que recibes, solamente el 10% puede ser que tenga alguna base fidedigna. Increíble. Y de ese 10%, solamente un 2 o 1% o inclusive menos es una información real.
porque inclusive se circularizó, ¿no? De que la embajada en Estados Unidos, en Chile, estaría de alguna manera coadyuvando, Había unos audios raros. claro, coadyuvando a que este video, este supuesto video llegue a Bolivia, se presente esta noche en lo que iba a ser el cabildo, entonces no se tiene certeza realmente de la información que se está manejando en las redes. Hay información muy importante que se transmite, hay otra que realmente no tiene ninguna relevancia y otra que es totalmente falsa, ¿no? Inclusive los ciberguerreros que estaban montando una foto del señor Fernando Camacho Sobre la cabeza sobre el cuerpo de Héctor Arce, ¿no? Diciendo de Los que amos Fernando ciberguerreros. Camacho se estaba escapando de Bolivia, que no Alto, iba a estar, que no iba a alto estar Photoshop, ¿no? en el cabildo. Sin embargo, la foto que utilizaron era de Héctor Arce, ¿no? ¿Qué Photoshop, mis guerreros digitales, ni Sony Vergas lo hace así? Ahora, sobre lo que menciona U. Hay dos en este tema, como hubiera dicho mi querido amigo Gerardo, que ya no está entre nosotros, pero su espíritu vive. ¿Qué decía Gerardo? Dos. Es decir, hay dos formas de ver esta situación. Por ejemplo, sí, hay el típico pánico de las redes sociales que ha surgido desde que el señor Camacho ha dado el ultimátum. Pero hay una cosa que no se puede negar, porque yo lo he visto en la transmisión en vivo que han hecho del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Ha sido el señor Camacho el que ha dicho que iba a presentar un video que iba a poner en situación de compromiso al señor Evo Morales. Ha sido él el que lo ha dicho. No es que las redes sociales han inventado este hecho, porque si lo pensamos en todos los cabildos que ha habido en La Paz, Cochabamba, Beni, Tarija, Oruro, Pando, el último en Santa Cruz, lo que se esperaba de estos cabildos era el mensaje de unidad, que también tengo mis observaciones sobre cómo se ha hablado en el mensaje de Santa Cruz. No tanto por el señor Camacho, pero sí por ese vendedor de refrigeradores que ha hablado como presentador primero. Creo que es un vendedor de refrigeradores. Pero, ¿cuál es el punto al que quiero llegar? Si bien ha habido toda esta conspiración y locura por parte de las redes, ha sido también el señor Camacho quien la ha desencadenado. Porque él ha dicho que tenía un video, que tenía algún tipo de contenido comprometedor. Entonces, no es que el Grasa o el Manteca se lo han inventado, Seche González, Cristiano Gonzalini, no, ninguno de ellos se lo ha inventado. Ha sido él el que ha salido a decir. Entonces, él ha prendido la mecha. No sé si su intención era generar esa convulsión en el MAS o ver qué tan nerviosos se ponían. No sabemos si se lo está guardando debajo de la piel esa carta para tener, no sé, algún tipo de jugada maestra cuando está aquí. Bueno, ya está en La Paz, pero el momento que quiere entregar la carta en la que el presidente firma su rendimiento incondicional. Pero el hecho es que este desorden mediático que se ha creado ha salido de lo que el mismo señor Camacho ha dicho. Es más, en el mismo cabildo que yo tuve la oportunidad de ver en vivo y en directo, él dijo de que el video que le iba a poner no era lo que se esperaba que estaba saliendo en las redes, pero que era algo mucho mejor, ha dicho. Y después Claro, no salió ningún video. claro, lamentablemente dijo que el video había llegado tarde o no estaba Y llegando, algo luego ha hecho como, no sé, una especie de resumen esquemático o algo por el estilo así del video. Entonces es como, para los que ven Los Simpsons, esto les va a encantar, porque ha dicho que iba a presentar una carta cortés pero firme al señor Evo Morales y sus esbirros, que con un poco de suerte le iban a hacer llegar a él o le iban a dar un resumen, hasta que se ha dado cuenta que había gente armada en el cabildo y ha bajado del estrado. No es lo que ha pasado, pero el punto es que el señor Camacho ha creado el desorden. Tal vez era su intención. No sé, porque ya sea chicha o limonada, el señor Camacho es el personaje más mediático que hay de la en movida este política momento. ahora. Ni siquiera Evo Morales. Porque Evo Morales es la razón de, pero es él el actor, es él el que está generando y moviendo las expectativas de la sociedad. Ahora, con lo que ha hecho hoy día, puede que haya puesto en riesgo esta situación de su capacidad de mover la atención de la sociedad, aunque su llegada inesperada a la sede de gobierno, porque le ha adelantado un par de horas, entonces con eso ha vuelto a agarrar un poco de la atención. Entonces estamos viendo que es un tipo, como dirían en Santa Cruz, de bolas, pero también en La Paz vemos de que no es un tipo, o al menos no está aparentando ser un tipo muy inteligente, muy emocional, sí, con mucho valor.
pero no muy astuto políticamente. Porque las armas en política, si no las usas en su momento, se ceban, como la munición. Se seca, ya no funciona para disparar. Entonces, sea lo que sea que el señor Camacho esté pensando hacer, tiene que hacerlo hoy. No mañana ni pasado. Tiene que ser hoy la jugada maestra. Se suponía que era ayer en el Cabildo. Ahora tiene que ser hoy en La Paz, sea lo que sea que piense hacer. Y si realmente ha venido solamente con esta consigna de presentar la carta, que como digo, tiene mucho valor, lo reconozco, pero fuera de eso, no creo que vaya a conseguir mucho. Y ese es un tema que también lo vamos a analizar posterior a todo esto, como el cierre de este tema del Gracia. Ahora, tratemos un poco de lo que dijo Patricia, cuando decía este tema de que jugar a lo Gandhi no No nos va a darles. servir. Ahora, con respecto a ello, me llamó mucho la atención, y bueno, tampoco es que me parezca extraño. En Santa Cruz es un departamento en el cual el número de católicos es muy alto, eh, tienen fuertes costumbres católicas insertas en lo que es su modus vivendi de la sociedad, porque Sí, parte de la esencia de la sociedad en Santa Cruz, y esto es rescatable y también admirable, es de que todavía se configura en torno al ámbito religioso, como ha quedado bien demostrado al inicio de su elocución del señor Camacho. Sin embargo, a mí me llama la atención, y esto también lo puse como estado en WhatsApp, al recibir algunos comentarios de algunos amigos, amigas, eh, con respecto a qué me refería, ¿no? El pedido que todos tenemos es de que en nuestro país se respete la democracia, pero la elocución del señor Camacho a mí no sé, me causó extrañeza porque suena más a una teocracia, ¿no? Meter a Dios en todo el nivel que, A Cristo al Palacio, de hecho. claro, que corresponde a lo que es el Estado, me parece a mí también una medida muy fuera de lugar, un razonamiento fuera de recipiente, podríamos decirlo, ¿no? Ha orinado fuera del recipiente, Exacto. porque si hablamos de democracia, no puedes tú imponerle tu fe al resto de personas que tal vez no la comparten. Hasta Bolívar lo sabía. Hasta Bolívar lo sabía, Bolívar lo estableció claro. Para él no se podía regir La fe del la hombre, fe del hombre. legislar la conciencia. No puedes legislar la conciencia, porque la conciencia es algo totalmente individual. No puedes tú imponer de que va a volver Dios a Palacio de Gobierno. Me recordó Yacas, que Dios no llegue a Los Ángeles, fuera de California. Claro. Un momento, paremos el tren. Aquí estamos hablando de democracia. En democracia no puedes tú establecer de que primero va a entrar Dios y después... No es un matrimonio. Porque eso de primero Dios es de las bodas, o al menos de las bodas mexicanas. Entonces, el primer punto que a mí me llamó mucho la atención fue el que hace referencia mucho a lo que es un Estado teocrático que se basa en el acceso a poder sostenido en lo que es la fe y el establecimiento del orden de los órganos estatales bajo ese principio también de la fe, ¿no? De la fe de turno que esté en el gobierno, por así podríamos decirlo, ¿no? Otro aspecto dentro de lo que fue la elocución del señor Camacho, que ya lo resaltaba Cristian, fue que nunca apareció el video. Inclusive él en un punto dijo de que se había retrasado el video. Y para muchos fue muy timorato lo que dijo, en cierto aspecto. Para otros, leí algunos comentarios en Facebook que comenzaron a escribir personas que escriben artículos o que suelen participar de manera un poco más activa en páginas o en grupos de Facebook que hablan sobre esta temática de análisis político, reflejando, ¿no?, de que el ánimo de este movimiento es pacífico, es actuar a través
de medios no violentos, seguir, ¿no?, un poco del camino de Gandhi, y aquí rescatar lo que nos decía Patricia, bueno, lo que nos escribía Patricia con respecto a que no podríamos nosotros basarnos en ese medio pacífico para poder derrocar o poder imponer la voluntad del pueblo de que renuncie a Evo Morales en este ámbito en el cual actualmente nuestra sociedad se está desenvolviendo. Y hace unos momentos, hablando con Cristian, le hacía recuerdo de que esta referencia o este discurso pacífico también se vivió en Venezuela, cuando muchos de ustedes también lo han compartido en redes, de que en Venezuela también hubo una auditoría al proceso de elecciones cuando todavía estaba vivo el comandante Chávez. Comandante Pajarito. La oposición manejó el discurso de no violencia, no confrontación. Y pese a ello, ustedes ya saben la situación en la cual están nuestros amigos, o como aquí en Latinoamérica mal dicen, hermanos venezolanos, el paisa, o los paisas, que muchos durante estos días acá en la ciudad de La Paz o en otras ciudades han comenzado también a participar de los movimientos sociales, porque ellos dicen que no quieren que Bolivia pase por lo que pasó Venezuela, que es necesario el poder tener una participación más activa, más fuerte, no ser tan crédulos del discurso que maneja en este momento el gobierno, que es la auditoría, el tratar de bajar el ánimo, sino de que tenemos que seguir proactivos en las medidas que ya se han tomado. Ahora, aquí me llega un comentario interesante de Alina Lozano. Dice, al parecer todos estos días el tema religioso ha estado en el discurso de Camacho para inspirar a Santa Cruz. Me comentaron, por ejemplo, que antes de bloquear cada esquina los grupos se reúnen a rezar. El tema de Dios está muy fuerte estos días y es lo que está logrando que la gente mantenga emocionalmente unida. Me sorprendió ver gente llorando en el cabildo de hoy. Por supuesto, yo estoy de acuerdo que esto es una democracia y Bolivia debe mantenerse como un país laico, como atea que soy. Bueno, un comentario corto al respecto, ya que tenemos que ir avanzando. Ahora, mi postura sobre este tema de los religiosos, que no quería tratarlo mucho, pero hay que hacerlo. A ver, ¿cuál es mi observación con este tema del cristianismo? No tengo, como dice mi hermano, personalmente yo no tengo ningún problema con que las personas sean cristianas, sean budistas, evangelistas, católicas, mormones, lo que quieran. Yo no soy satanista o suma yo que hermano. Pero yo no diría que soy ateo, porque no soy ateo. No soy practicando una religión estandarizada, pero cada quien tiene sus creencias. Ahora, ¿cuál es el problema del cristianismo? La noción que tenemos del cristianismo en Bolivia está muy ligada a ese tema de poner una mejilla, poner otra mejilla, poner la cabeza, la espalda, el cuerpo, el pecho y que te peguen y te disparen por donde sea. Porque si te pega, te quiere. Porque los mansos de espíritu van a heredar el reino de los cielos. Eso está muy bien. Pero como comentaba ayer, si no me equivoco, Nicolás Maquiavelo, al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Los temas del espíritu, la fe y la religión que los manejen los hombres de fe y cada persona con sus creencias individuales. La política es de los hombres. Por lo tanto, no responde a estos principios de la religión. Y si vas a jugar en cancha con un tipo que no profesa esa misma religión en política, pero tú te quieres mantener con tu postura teocrática, entonces este tipo te va a pulverizar. Porque en la política no juegas a ser el mejor ganador, sino el ganador. Entonces, el más sabe que en este contexto de religiosidad, sobre todo que hay en Santa Cruz, se maneja esta lógica de la no violencia, por así decirlo. No diría el estilo de Gandhi, pero sí algo parecido. Entonces, en esa lógica, es como lo que comentaba mi hermano hace un momento, Venezuela se ha quedado como está por no haber sabido levantarse del todo en su momento. Ha habido mucha contención de parte de la gente. Gente que moría.
gente que los mismos paramilitares de Nicolás Maduro, su policía y sus fuerzas armadas aniquilaban, sabiendo de esta situación, que si bien es algo rescatable desde el punto de vista personal espiritual, en el sentido político es poco práctico, porque, como dicen, la piedad es una debilidad que tu enemigo no tiene, así lo ven en la política. Entonces, en este juego político en el que está Bolivia ahora, el intentar mantenernos o algo así, de una forma, algo así como el buen espíritu, jugar a lo Gandhi, querer respetar todo lo que se hace, permitir de que sí nos quejamos, pero al mismo tiempo no sabemos defender del todo nuestra postura, ya sea política, intelectual, ética o moral. Entonces, el MAS por ese lado sabe que tiene un punto a su favor, que básicamente está jugando a ganar en ese sentido, porque muchos lo saben, el MAS no juega a perder, como comentaba esta mañana, para los masistas y sobre todo para un socialista. La democracia es un escalón que se puede usar para llegar al poder. En este caso, tendrían que mantenerse en el poder. Entonces, para mantenerse en el poder, un socialista se vuelve mucho más despiadado. Por lo tanto, estamos teniendo aquí, bueno, ahí está todo. Ahora, ya para cerrar este tema de lo religioso, hay una situación que tenemos que contextualizar porque siempre se utiliza mucho este ejemplo de Gandhi, pero al mismo tiempo no se habla de las otras situaciones en las que esta postura de la no violencia ha fallado, porque ha fallado en muchas situaciones. Por ejemplo, ¿cuándo ha fallado este tema de la no violencia? Ha fallado en los supuestos aspectos o acuerdos de paz que había entre escoceses e ingleses cuando los ingleses querían tomar por completo el control del archipiélago. Después tenemos lo del proceso de independencia de Estados Unidos. Recordar de que Con los en ingleses. una primera instancia las 13 colonias, bueno, las 7 principales, mandan una carta de representación a la corona inglesa exigiéndoles que se les dé la facultad de ser libres de administración. Que se les reconozcan como hombres libres, básicamente. Ellos dan su primer paso en este proceso de independencia, pero de una forma tranquila, y miren cómo les ha ido. Querían hacerlo a través de una forma pacífica, pero al final tuvo que derivar en un conflicto bélico para poder independizarse, ¿no? Otros procesos de este estilo ya también en Estados Unidos podemos ver de los acuerdos que se firmaron con los pueblos originarios. Los nativos americanos, los que han jugado Red Dead Redemption o han visto Hidalgo, películas de ese estilo del medio oeste con nativos americanos, se muestra claramente de que esta postura de la no violencia que han manejado muchas de las tribus de nativos americanos, con excepciones de algunos casos como los Sioux. Los Sioux son los únicos que han logrado quedar de cierta forma más o menos estables, al menos en reservas, porque han sabido pelear en su momento. Y los demás que han jugado a lo Gandhi, pues son historia. No son la historia. Son historia. Entonces, no es el único caso, es como Georgia y Rusia, los países que no se querían alinear a la Unión Soviética en el momento de la Guerra Fría, Estados Unidos con Cuba, México y Estados Unidos, Texas y Estados Unidos. Entonces, hay muchos antecedentes de que esta postura de la no violencia ha sido un caso excepcional con Gandhi, y es a lo que quiero llegar en el punto de contextualizar esta situación. En el conflicto entre la India como colonia inglesa, cuando estaba Gandhi con esta imagen de los británicos, aunque ustedes no crean, los británicos que veían a la India como una colonia, ya habían aprendido de la mala experiencia que habían tenido con los norteamericanos, es decir, no reconocerle a tus colonizados o tus colonos esta situación de hombres libres o independientes. O un proceso de independencia que va creciendo. O al menos que se lo reconozca como parte de este proceso. Entonces, te va a generar esa resistencia. Entonces, cuando han visto esto en Gandhi, obviamente la actitud inicial ha sido primero reprimirlo al punto de que lo han matado, pero también se han dado cuenta de que el haberlo matado ha sido una falla, porque han generado mayor resistencia de parte de la población hindú que, aparte de ahondar en este tema de la no violencia, al mismo tiempo han llegado a un punto básicamente de santificación de Mahatma Gandhi, en el punto de que ya no podían sacar su cabeza del tema de la no violencia. Entonces,
Los ingleses se han dado cuenta de que ya no funcionaba intentar reprimirlos porque estaban en ese punto de cierre mental en el tema de la no agresión, la no violencia, que estaba muy ligado tanto a aspectos religiosos, filosóficos y políticos. Entonces, cuando se ha dado toda esta situación, ha habido esta situación en la que los ingleses han tenido que reconocer de que era un enemigo con el que no podían pelear, al mismo tiempo de que la misma comunidad internacional estaba de su lado en sentido de que tenía que aliviarse el trato que había con ellos y reconocerse su situación como una nación independiente. Pero es un caso excepcional que ha tenido una serie de actores muy diferentes, con norteamericanos, alemanes, franceses y tal. Es decir, no ha sido únicamente Inglaterra con la India. Sino ha habido un concierto de estados, así se denomina en el ámbito del derecho internacional, ha habido un concierto de estados que han intervenido, no intervenido en el término de entremeter sus intereses, sino han intervenido con el ánimo de poder encontrar una solución pacífica, porque así se estaba presentando el problema por medio de los hindúes a ese conflicto. Por ejemplo, bueno, aquí vamos a rescatar algunos de los comentarios. Carolina Salgueiro A ver, aquí está. Nos dice, eso de imponer la fe es totalmente cierto, genera lo contrario, eso es lo que hablábamos hace un momento con respecto a la fe. Además que se puede hablar como, no se puede hablar como si todos tuviéramos la misma religión. Carolina, con respecto a esto del tema de la no violencia, dice, pasa que no se quiere dar el gusto de que la gente haga revolución, porque si no, se puede declarar estado de sitio. Pero si no, estamos, como dices, de Gandhis, que chafa. O sea, mala idea. Andrés Canseco nos dice, para que la no violencia sirva medianamente, el contrincante debe tener al menos un toque de ser civilizado, hasta humanista, sentirse retraídos al momento de atacar al que no ataca. Por otro lado, si el adversario es sanguinario y con barbarie pura, es imposible que funcione. Y a este punto íbamos a llegar en este pequeño análisis que nos comenta Andrés. Evidentemente, para que tú puedas entenderte con otra parte, con tu otro, tiene que existir por lo menos una sincronía, hasta por lo menos en el idioma, es decir, que tengas la capacidad de comunicarte verbalmente y tratar de que el otro te entienda. Pero para que el otro te entienda, también deben existir las facultades cognitivas de empatía también. Es decir, no le podemos exigir a una piedra que compatibilice con una papa. Alta papa. Mala referencia tal vez, pero... Bueno, lo de la piedra sobre todo. Pero el problema es este. Para poder llegar a soluciones pacíficas o acordadas, o como en derecho actualmente se maneja lo de la solución de conflictos a través de los acuerdos, tiene que existir la posibilidad de hablar con el otro. Si no tienes esa posibilidad de hablar con el otro y que el otro te escuche, va a ser imposible. Y es algo que se está dando en este conflicto que tenemos. Lamentablemente, el otro con el cual se quiere hablar, que en este momento son el movimiento al socialismo, no acepta otro razonamiento que no sea el suyo. Entonces, al estar ya cerrados en una idea, al estar empantanados en su concepción de que o es Evo, no da opción a que podamos discutir con ellos una solución a este conflicto, porque ellos lo ven como una agresión. Cualquier discurso que va en contra de su raciocinio, de su idea, es agresión a ellos. Entonces, lamentablemente no hay un punto en el cual en este momento podamos sentarnos entre partes y charlar. No hay, porque inclusive ustedes lo pueden vivir de manera cotidiana cuando se conversan de estos temas y por algún motivo llegas a coincidir en el ambiente con alguien que apoya este proceso de cambio, supuesto proceso de cambio, por X, Z motivo lo apoya,
no, no te permite discutirle, no te permite hacer observaciones, no te permite disentir. Y el disentir y el llegar a acuerdos es la esencia de la democracia, no tanto el voto, porque inclusive en el comunismo se vota. En Cuba votan, en China votan, será que existe un solo partido, pero votan. La Eso esencia justo. de la democracia es el disentir y el poder llegar a acuerdos. Y Eso es eso, democracia y eso es a lo que queremos llegar. incluso siendo un poco más amplio, porque la democracia como tal es un sistema para administrar el reparto de los cargos públicos. Por lo tanto, ¿puede haber democracia en Cuba? Sí, por absurdo que suene, puede haber. ¿Por qué votan aun cuando sean el mismo partido? Y están utilizando ese medio como una pantalla, obviamente, para repartir los cargos públicos. Entonces, hay que dar un paso más allá, en una cosa que los bolivianos tenemos estas malas experiencias de las dictaduras, de los gobiernos de facto, que nos han dejado su peor legado, y es algo que comparto totalmente con el doctor H.C.F. Mancilla. El doctor Mancilla dice que el peor legado que nos han dejado las dictaduras es el hecho de pensar que la política es mala, de pensar que el debate político es malo, Malo. y que el pensamiento político es malo, la teoría política es mala, porque es el pensamiento que nos han dejado las dictaduras, Barrientos, la Junta Militar, O aquel que se dedica a Concha, política Toro, es malo. o el que se dedica a la política es malo, el que quiere vivir de política también es malo. Entonces, ¿qué es lo que generalmente escuchamos de los partidos políticos? Que es una cosa absurda. Se tiran acusaciones entre ellos de que él hace política, él hace política. Claro que haces política. Si estás en un partido político es porque quieres hacer política. Si hablas de temas sociales en nivel macro, es porque quieres hacer política, porque quieres influir en el estamento público, en la arena pública. Y aun cuando muchos no les gusta o no van a estar de acuerdo conmigo, la política tiene como elemento fundamental la capacidad de debatir, de disentir y de conversar aspectos diferentes, al menos la política moderna. Entonces, si vivimos en una sociedad en la que al mismo tiempo de que nos quejamos mucho del régimen político, pero al mismo tiempo no queremos hacer política, estamos perdidos. Y ese es un error que yo siempre le he señalado al señor Samuel Doria Medina, porque él decía de que él no era político. No, está usted muy mal, señor Doria Medina. Claro que es un político. Otra cosa es que no lo quiere aceptar. ¿Y por qué no lo aceptamos? Porque desde este legado de los regímenes militares se nos ha enseñado que hacer política es algo malo, que estudiar la teoría política es algo malo. Porque hay una idea muy extraña que se tiene en Bolivia. Se dice que somos una sociedad altamente politizada. Yo no estoy de acuerdo. Yo digo que somos una sociedad politiquera. Tenemos comentarios de política, tenemos nuestras opiniones sobre política, al igual que el fútbol. Todo el mundo es director técnico, todo el mundo es jugador, todo el mundo sabe qué hacer. Hasta yo hablo de esa manera en temas de fútbol. Pero en política somos politiqueros, porque no sabemos teoría política, no tenemos conocimiento de historia del pensamiento político, ni conocemos regímenes comparados de política o análisis diferenciado de diferentes épocas de pensamiento político y de las formaciones sociales. Todos podemos opinar, Pero pero los saltamos. criterios profesionales ya son Por distintos. ejemplo, hay un error típico. Fascismo y nazismo. No nacionalsocialismo, que es el término correcto. Se dice que son la misma cosa, pero no son la misma cosa. Tienen características diferentes. Pero bueno, tenemos que seguir avanzando porque nos ha llegado un nuevo comentario. Dice Hola Reinaldo. Reinaldo Tintay. No lo conozco, pero saludos. ¿Camacho quiere ser un mártir? Pregunto. ¿O este es un show? Saludos. Claro, es exacto, también esta duda la tenía yo al regresar a casa, mientras escuchaba lo que era el cabildo. Eh, Aquí está jugando el señor Camacho, lamentablemente sus cartas, como se dice en póker, no han sido mostradas, están todavía volteadas sobre la mesa, eh, de que al parecer sí existe algo, pero no sabemos qué. no sabemos qué. Esta mañana un amigo de Santa Cruz nos pasaba y nos hacía referencia y recuerdo a este cuento de que en este pueblo va a pasar algo. Pero nunca pasaba nada. ¿De quién es ese cuento? Ay, no sé, lo han puesto en uno de los... Fíjate el WhatsApp. Bueno, perdón, voy a bajar la vista. Hasta mientras yo les voy a comentar otro mensaje que nos llega. Bueno, pero contestando, esto, ¿quieres ser un mártir o quieres ser show?
Esa es la pregunta del $1.000.000. Estoy totalmente de acuerdo con la duda. Hasta ahora no estoy muy seguro si el señor Camacho quiere ser un político, si quiere hacer política, o si simplemente está reaccionando al contexto, que es algo que también pasa muy seguido. Porque el cívico que reacciona en una situación no necesariamente tiene la idea de hacer carrera política, porque el señor Camacho es un hombre de empresa. Y por raro que les parezca, no todos los hombres de empresa quieren influir en política. Es más, un capitalista como tal busca estar lo más lejos que pueda del estamento público, justamente para que no se entrometan en sus actividades económicas. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar el señor Camacho y cuál es su punto? ¿Está llamando mucho la atención para ser como una figura icónica de Santa Cruz? Posiblemente. Quiera perfilarse como gobernador o como alcalde. No lo sabemos. Incluso había la idea de que se perfile como para presidente. No lo veo tanto por ese lado, o al menos no en el futuro inmediato. Pero como está la situación en Bolivia, podría pasar cualquier cosa. Bueno, aquí he encontrado la referencia de nuestro amigo en Santa Cruz, Andrés Canseco. Y este es un cuento, a ver si lo pueden buscar y lo pueden leer. Algo es de Gabriel García Márquez. Algo muy grave va a suceder en este pueblo. En resumen, una señora de edad amanece en la mañana y hablando con sus hijos, con su familia, les dice que ese día había despertado con un sentimiento extraño y de que algo muy grave iba a pasar en el pueblo ese día. Alto. Y durante el transcurso del día, esta sensación la va transmitiendo sus hijos en el colegio, sus amigos a sus papás, y así hasta que el día va transcurriendo y todo el pueblo llega a enterarse de esta sensación, ¿no? De que algo muy grave va a pasar en el pueblo. Y tal es la desesperación en el pueblo de que algo llegará a pasar, de que comienzan a sentir más calor en la hora habitual del calor, que ven extraño de que un pajarillo se pose en la fuente de la plaza, o en la plaza creo, no recuerdo muy bien el cuento, siendo de que ese hecho era muy habitual en el pueblo, hasta que le salta la hidalguía a uno de los pobladores y dice, bueno, yo de aquí me voy. Sale con su familia y detrás de él comienza a salirse todo el pueblo. Y eso es lo que pasó. Y eso es lo que pasó, eso es lo muy grave que pasó, el pueblo quedó deshabitado. Y este cuento me pareció ideal para el día, porque comenzábamos la jornada preguntándonos qué era lo que iba a suceder con el cabildo, de qué se iba a hablar, qué iba a presentar, qué videos iba a ver. Ningún video. No se vio ningún video, pero todavía esa sensación de que algo muy grave va a pasar en este pueblo, va a pasar. Todavía hay esa sensación en el aire, si así podemos decirlo. El señor Camacho ya se encuentra en la ciudad de La Paz. ¿Cómo irá a moverse? ¿Cómo irá a desplazarse? ¿Cómo irá a hacer la entrega de la carta? Lo vamos a ver durante el desarrollo y el transcurso de este día. Y realmente yo tengo un escepticismo con respecto a qué espera el señor Camacho, como preguntaba Reinaldo, si esto es un show o a qué apunta. El señor Camacho no era relevante en la coyuntura, y hablemos correctamente, eso ya es coyuntural y es un problema de coyuntura, eh, en el contexto de la política nacional Hasta, hasta hace unos 20 días. claro, hasta después de las elecciones, porque antes de las elecciones no se lo Antes conocía. de las elecciones ya había salido a palestra, muy Pero poco. no era tan conocido. Pero ya pues, después como... del proceso de elecciones y con todas las denuncias de fraudes que hubieron, con los videos que circularon en Santa Cruz, de que captaron cómo los funcionarios que llegaban en taxi a, al campo ferial donde estaba instalado el TET en Santa Cruz, alteraban o sacaban de los sobres sellados las actas, ¿no? Es desde ahí que el señor Camacho tiene una presencia más fuerte en lo que es el escenario político público de nuestro país, llegando a converger en importancia con el señor Albarracín, Claro, es como con el señor Carlos Mesa. en la situación
se han formado estos personajes que han salido por la crisis. Sin la crisis no tendrían palestra. Entonces, coyunturalmente, Bolivia cambia básicamente cada semana. Entonces, hay personajes, por ejemplo, al principio de todo este problema de las elecciones, el señor Carlos Mesa estaba todo el tiempo en palestra. Ahora que él mismo se ha dado cuenta de que el movimiento ciudadano ya ha rebasado lo que es la causa del partido político. Y Entonces, muy ha buena tomado medida. una astuta decisión al hacerse un poco a un lado de este tema. Porque si se intentaba mezclar a la mala con los movimientos cívicos, entonces se le iba a ver como otro Evo Morales que está intentando aprovecharse de una situación para dar un salto en su carrera política. Porque el señor Carlos Mesa ya ha tomado el bando de que las elecciones se tienen que anular. Entonces, a partir de ahí, él tiene que jugar a eso y al mismo tiempo dejar que los movimientos cívicos tomen su propio rumbo. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Porque independientemente del cabildo que hubo en Santa Cruz, los nortes ya estaban fijados. La unidad de todos estos movimientos ciudadanos ya estaban establecidos. Ahora, lo que ha hecho el señor Camacho, independientemente de que no haya habido un video del escándalo, que era lo que se esperaba, lo que ha hecho con su tema de sus resoluciones, que ha sacado en el Cabildo de Santa Cruz, es dejar en claro de que en Santa Cruz, al menos en Santa Cruz, se va a radicalizar en sentido de que ya se va a hacer un ataque, no violento como dice, pero ataque al final, A las porque instituciones públicas, en sentido de que ya no recauden, lo cual sí es un problema para el Estado. Ahora, nos acaba de llegar otro mensaje de Patricia que dice: chicos, necesitamos bolivianos, bolivianas de bolas de los 9 departamentos que vayamos a La Paz y luchemos a morir por nuestra libertad y democracia. Porque Morales no razona, solo usa la violencia. Cochabamba es una de las ciudades que es amedrentada constantemente por cocaleros, masistas del trópico y por experiencia son delincuentes. Ese es su su idioma y su idioma y nivel. esa es su nivel. Hay que actuar. Andrés Canseco creo que también nos escribió: así algo muy grave va a pasar en este pueblo. Cuento de García Márquez. Fabi Sanebla: siento a Camacho como un Ortiz. Fuertes palabras. Para el pobre Camacho, para Ortiz es un halago. Que se agarre y se Que se apropia agarre de esa la propia consigna. que no la creó. Salvo que este tiene todavía el beneficio de la duda. Sí, hay esta situación que no sabemos muy bien a Exacto, qué Fabi. está Hay un jugando beneficio de la duda en este el momento en el aire buen al señor Camachín. Camacho, Como porque, Camachina que juega. pero algo que, y como Cristian lo resaltaba al comienzo, tiene bolas, como Vinde decimos, bolas. ¿no? Vulgarmente tiene bolas, es decir, dijo que iba a venir y vino. Hijas big cojones. Como Si te bien no dijera. pudo participar en el cabildo que hubo la anterior semana aquí en La Paz por los problemas que hubo Parecido a lo en de el esta noche, pues, aeropuerto, parecido a porque lo de esta noche, aunque lo de esta noche fue más grave. aunque logró salir, aunque esta vez Y sí de logró eso salir. lo vamos a comentar después. Los que tuvieron la oportunidad de ver la entrevista, la corta entrevista que le hizo la Red 1 al señor Camacho al llegar a la ciudad de La Paz, este dijo que le ayudó, que le ayudaron los militares, ¿no? Entonces, ahí surge para mí el beneficio de la duda con el señor Camacho, si es que realmente ha logrado tomar contacto con los mandos medios de las Fuerzas Armadas militares para poder motivar a que se tomen medidas más fuertes y drásticas en este ambiente en el cual estamos. Porque, como refería Patricia, como referían en otros comentarios, lamentablemente para poder llegar a una solución pacífica, tienes que tener la misma virtud tuya en el otro. Y tu contrincante, entonces. Las virtudes deberían ser de ambos, pero en este Si caso, no, es malo. lamentablemente, nuestra sociedad se ve rota. ¿Por qué? Porque no tenemos esa virtud como sociedad. Y eso hay que reconocerlo. Porque este problema de no poder hablar no solamente es en este momento a nivel nacional, sino se refleja hasta en problemas domésticos. Los tíos que se pelean por la herencia. Porque siempre hay un tío que se quiere quedar con la herencia. El tío Scar. El tío Scar, eso nos enseñó el Rey León. Eso y a no jugar entre parras espinosas. Bueno, ya para cerrar este análisis trasnochado que se ha alargado, pero como les decía, había mucho de qué hablar, el tema la meritaba.
Mañana seguro van a pasar muchas cosas y los ojos del país van a estar en La Paz, porque con este movimiento del señor Camacho, mal que bien, político o no político, duda o no duda, está jalando la atención donde él va. Ahora vamos a ver qué pasa mañana. Bueno, qué pasa hoy en unas horas. No sabemos si va a ir en la mañana, como he dicho, en una procesión desde el Alto hasta el centro de la ciudad. No sabemos si lo va a repensar, tomando en cuenta de que en el Alto, por más de que en el Alto sí hay bloques opositores al MAS, no se puede negar de que en el Alto la presencia mayoritaria es afín al partido de gobierno. Tal vez no exactamente en la urbe alteña, pero sí en las periferias y en comunidades muy cercanas que siempre juegan este tema de hacer presión. Entonces, dando los últimos puntos, hemos hablado de todos estos temas que han pasado hoy día, nos han escrito bastante. Yo no pensé que hasta esta hora la gente se fuera a quedar, pero tenemos 14 personas conectadas, en su mayor momento había 30 y algo, así que yo creo que el video se va a repetir bastante, se va a compartir. Muchas gracias a todos los que han visto, los que nos han escrito. Voy a leer el último comentario que se ha hecho. De Patricia, dice, del Cabildo me llamó la atención la referencia que hizo de la policía y Fuerzas Armadas. A ver si mañana lo analizamos. ¿Será que la policía, como dice Camacho, está del lado del pueblo? Dudas, dudas y más dudas, porque ni militares ni policías nos están mostrando del todo. Es como en algunos departamentos sí hay más parcialidad de los policías hacia el gobierno. En otros departamentos de Bolivia hay más parcialidad de la policía con la población. Pero el problema es que en La Paz generalmente la policía juega al lado del gobierno. Ahora, tal vez si se puede hacer un pequeño análisis con respecto a lo que son las Fuerzas Armadas y comparando con lo que sucedió en Venezuela, hay que recordar que en Venezuela el comandante Chávez organizó una fuerza civil armada. Paramilitares. Paramilitares, ese es el término correcto, paramilitares. En Bolivia, por suerte, y eso hay que decirlo así, por suerte, ese proyecto que hubo de Evo Morales de poder establecer el Estado Mayor del pueblo, no llegó a dar frutos. ¿Por qué? Porque los mismos militares no estuvieron de acuerdo con él en el punto de que se arme a civiles, siendo de que esos civiles que venían del campo inclusive ya venían con armas, bueno, muy antiguas de la guerra de Chaco, con sus Mauser, pero ya las traían. Desempolvadas. Entonces, para los militares acá en Bolivia, eso fue un riesgo y que en su momento supieron manejarlo Decir no. Y establecer una línea de no hacerlo. Tenemos la suerte de que en nuestro país no se haya llegado a conformar una fuerza civil militar afín al MAS. Y tal vez esa sea nuestra posibilidad de que entre las Fuerzas Armadas, yo creo más en los mandos medios para abajo, en las clases medias para abajo, y en los oficiales de clase de la policía, es decir, los paquitos, como referimos normalmente en lenguaje vulgar, puedan reaccionar y ponerse del lado del pueblo. Porque ellos mismos se dan cuenta de que están siendo utilizados. No sé en qué punto estará la dignidad de ellos de que les chiflen en la calle pidiéndoles pollo. Personalmente creo que deben estar totalmente indignados. Pero al mismo tiempo no hay de dónde sujetarse para decir, hey, yo no, porque como todos sabemos, pollo, pollero, ¿dónde está mi pollo? Cuando te prestas ese tipo de actividades como institución y no sabes decir no por más que venga del gobierno, la mala imagen que tienes viene porque, y de aquí viene otro razonamiento plástico, aunque no es tan plástico ya que es de una película muy poco vista, al menos a nivel nacional, que es Cruzadas, o El Reino de los Cielos, el nombre directo en inglés. Cuando el rey leproso está hablando con Balian, le dice, el momento que estés en el juicio final, Dios no te va a preguntar a nombre de quién actuaste o por misión de quién, porque me lo ordenaron o porque en ese momento esa virtud no era conveniente, sino te va a preguntar a ti por qué actuaste de esa manera. Si hay personal policial que me ve, cosa que dudo, aunque tengo algunos contactos que están en la policía, contactos de Facebook, no contactos personales, obviamente.
en el momento, ya que muchos somos religiosos, muchos no, supongo que la mayoría de la policía es bastante religiosa en Bolivia, en el momento del juicio final, su Big Daddy les va a preguntar por qué ustedes han actuado de esa forma. No les va a preguntar a nombre de quién han actuado o a órdenes de quién han actuado. La orden va a llegar. Bueno, básicamente el juicio del Altísimo va a ser por qué tú actúas de esa forma. Así que no sé si por un tema de dignidad, no sé si por un tema de afinidad, no sé si por un tema de identidad con la población o de darse cuenta de que este es un régimen pervertido, corrupto, socialista, de donde lo veas, libertario, antes de que me salgan con ese chiste de los libertarios que me tiene podrido. Libertario es porque es socialismo y libertario es socialista. Así que no nos salgamos de ese tema. Saludos nos llega de Michel, un contacto que, bueno, él es de las fuerzas del orden. Ya está todo por el grasa y el manteca. Creo que no queda más que mandar a la gente a dormir a sus camas. No sé si mañana se pueda trabajar o la mayoría pueda trabajar. Va a haber acá, por lo menos en la ciudad de La Paz, yo creo que la atención va a estar muy concentrada. Asumo de que vamos a poder transmitir en la noche, vamos a poder hacer algunos comentarios más. El Grasa TV sale sí o sí en la tarde como tiene que ser. Me disculpo por no haber pasado el tema. Me dijeron que Fernando de Rincón siguió con este tema de Bolivia. Voy a intentar ver la transmisión para comentarlo mañana y saber de qué se habló. Pero la verdad estábamos muy aturdidos con lo que ha pasado en Santa Cruz, al punto tal de que no le he puesto mucha atención a lo de Fernando del Rincón, porque estaba más preocupado en intentar ordenar mis ideas con este tema. Eso es todo por parte de Grasa. El Manteca se despide. Que estén todos bien. Lo viste por el Grasa TV, negrito. Los que no lo han visto completo, el programa va a quedar compartido. Compártanlo, difúndanlo. Quejas, amenazas, likes, dislikes, enojos, amenazas, propuestas indecorosas, todo en horario de oficina, por favor. Chao, hasta luego con el Manteca y el Grasa.